En este capítulo vamos a hablar sobre cómo exponer correctamente una fotografía. Vamos a ver primero el escenario en donde no tengan un exposímetro. La medición con exposímetro pues es bastante sencilla, la vamos a ver más adelante, y vamos a empezar explicando cómo medir la luz de flash cuando no tienen este exposímetro externo. El exposímetro interno de la cámara no nos funciona para medir la luz electrónica. El exposímetro interno nos sirve para medir la luz ambiente que hay en una escena. Entonces, en este caso, voy a utilizar la alerta de altas luces, que es una función que tienen todas las cámaras digitales, o por lo menos las de lentes intercambiables, las cámaras que son un poquito más pues de este tipo. Y esta alerta de altas luces nos indica cuando tenemos un objeto blanco. Estoy utilizando una hoja de papel bond que está alrededor del mismo lente que hemos estado fotografiando. Esta alerta, cuando la foto está demasiado clara, parpadea una luz, una alerta que nos indica que está demasiado clara la foto o que está sobreexpuesta la foto. Entonces, lo que vamos a hacer con esta técnica es sobreexponer deliberadamente una foto e ir cerrando el diafragma poco a poco hasta que esta alerta desaparezca. Entonces, la intención es que cuando tengamos la alerta, el siguiente paso en donde desaparezca la alerta, esa es la exposición correcta. Entonces, pues bueno, más o menos hice unos cálculos así para no irnos tan detalladamente paso a paso. Ya tengo ciertos valores. El flash está en 1/2 de potencia. Mi ISO lo fijé en ISO 400 y la velocidad está en 200, bueno, no importa la velocidad, y el diafragma está en 5.6. El enfoque está en modo manual. Como estoy enfocando un objeto que es totalmente liso, le puede costar un poco de trabajo, por eso lo desactivé el automático, lo puse en modo manual. Entonces hacemos una prueba y vemos pues efectivamente que está alertando casi toda la parte izquierda de la foto. Es importante mencionarles que si la hoja estuviera recta totalmente, me puede engañar un poco la exposición. O sea, lo ideal es buscar o colocar la hoja en cierto ángulo, buscando el reflejo de la luz. En este caso, la posición de la hoja de papel sería recta totalmente hacia acá. En este caso, como es circular, pues obviamente la forma circular nos va a ayudar a que siempre en algún punto, por más pequeño que sea, esté ese reflejo más directo de la luz principal, que en este caso es el flash que tengo aquí a mi izquierda. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando el diafragma. Como es demasiado lo que está sobreexponiendo, de 5.6 lo voy a cerrar a 7.1. Sigue sobreexponiendo un poco. Ahora ya me voy a cerrar solamente 1/3 de paso. Ahora estamos en F8 y vemos como de 7.1 a 8 prácticamente desapareció toda la alerta. Lo único que vemos es una pequeña zona, una zona muy pequeñita en la parte de arriba de la hoja de papel. Entonces, como es tan poquito lo que está sobreexponiendo, no le veo caso cerrar más el diafragma. Yo creo que la exposición correcta para esta fotografía sí es F8. Entonces, ahora sí voy a prender el enfoque automático y voy a tomar la fotografía ya con F8 y vemos como el objetivo, el lente está perfectamente iluminado, la exposición es correcta. Vamos a utilizar ahora el histograma para calcular
la exposición correcta en una fotografía con flash. Vamos a utilizar nuevamente la hoja de papel, pero ahora vamos a hacer una variante. En el ejemplo pasado teníamos un diafragma abierto y lo fuimos cerrando hasta llegar a la exposición correcta. Ahora vamos a empezar de un diafragma cerrado y lo vamos a ir abriendo hasta llegar a la exposición correcta. ¿Y por qué lo vamos a abrir? Bueno, voy a explicar. Voy a hacer una prueba, voy a tomar una fotografía. Estamos ahora a f16. Estoy viendo la alerta de altas luces en mi cámara y vemos pues que efectivamente no nos está alertando, o sea, nos está diciendo que nada se está sobreexponiendo, pero por otro lado la exposición no es correcta. ¿Por qué? Porque se ve demasiado oscura la fotografía. Para corroborar esto que les estoy diciendo, vamos a navegar al modo de vista de histograma y viendo el histograma de esta fotografía, vemos que la curva que estoy señalando, la parte más alta o la parte que está hasta la extrema, la parte de la derecha, esa zona representa los colores blancos, los colores claros de mi fotografía. Entonces esta curva debe estar pegada hasta la derecha y vemos que estamos bastante alejados. De hecho, estas líneas que tenemos dibujadas son los pasos de la fotografía. Entonces aquí gráficamente estamos viendo que aproximadamente es 1,5 pasos lo que estamos alejados de la derecha del histograma. Entonces, bueno, vamos a empezar a abrir el diafragma para ver cómo esta curva, vemos cómo se recorrió un poquito con F14, con F13 se sigue recorriendo más hacia la derecha, en F11, en F10, en F10 vemos como ya está casi pegado hasta la derecha. Vamos a seguir abriendo a F9, F9 sigue un poquito despegado, nos vamos hasta F8 y vemos que en F8 estamos al borde ya. Vamos a ver qué pasa si nos pasamos hasta 7.1. Vemos como la gráfica se corta un poquito, sobre todo de la parte que está hasta abajo, se corta un poquito la gráfica. Y si vemos esta foto en el modo de alerta de altas luces, pues efectivamente vemos que se está sobreexponiendo ya la fotografía. Entonces regresamos a la foto anterior tomada con F8, vemos que solo es nuevamente una pequeña partecita que se está sobreexponiendo, que nos está alertando. Entonces, como es una partecita muy pequeña, no importa, podemos tomar la fotografía así y la exposición va a ser la correcta. Es importante aclarar que para que esta técnica funcione, bueno, la técnica de la alerta de altas luces y del histograma, necesitamos tener la cámara configurada con valores neutros o con valores planos. Es decir, a este tipo de cámaras les podemos poner más contraste a las fotos o más saturación a las fotografías, y aunque estamos tomando las fotos en formato RAW, en formato crudo, que de hecho, bueno, así les recomiendo que tomen también sus fotografías, aunque el formato RAW no tiene estos ajustes de contraste y de saturación, la vista previa que vemos en pantalla es un archivo JPG que se crea con estos ajustes. Entonces, esta cámara tiene un ajuste neutro y un ajuste estándar, y cualquiera de esos dos funcionan bastante bien. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no los alteremos, porque a veces los podemos configurar aunque sea neutro, que tenga un poquito más de saturación o más contraste. Entonces hay que mantenerlos así neutros para poder utilizar cualquiera de estas dos técnicas. Antes de continuar, que no se me olvide, otra aclaración importante es no confiar al 100% de la pantalla que tenemos aquí en cámara. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener mucho brillo o poco brillo en la pantalla. Entonces, cuando nosotros pensamos
por ejemplo, que una persona vestida de blanco o de negro está expuesta correctamente, la decisión la podemos tomar erróneamente si tenemos mucho brillo o poco brillo en la pantalla. Entonces no hay que confiar solamente en la fotografía, solamente en la pantalla. Hay que apoyarnos de la alerta de altas luces y del histograma. Lo siguiente que quiero ver, bueno, este curso lo estamos dedicando principalmente a la luz de flash, pero vamos a ver también algunos pocos ejemplos utilizando luz continua. Entonces, bueno, para utilizar la luz continua sí es necesario o sí nos sirve utilizar el exposímetro integrado de la cámara y también apoyarnos un poquito de la alerta de altas luces y del histograma que acabamos de ver. Entonces, para utilizar correctamente, para no tener que estar haciendo tanta prueba y error con la cámara para calcular la exposición, podemos utilizar una tarjeta gris al 18%. Estas tarjetas las podemos comprar también en una tienda de fotografía, así se llaman, tarjeta gris al 18%. Y esta tarjeta la colocamos también de manera que le refleje la luz. En este caso viene principalmente de este lado. Tengo cierta inclinación para que buscando que refleje la luz que la está iluminando. El exposímetro de la cámara, en este caso tengo diferentes opciones. Tengo medición matricial, ponderada al centro y medición puntual. Entonces estoy escogiendo la medición puntual para solamente el centro, la parte central de mi exposímetro, colocarla sobre mi tarjeta gris al 18% y en la pantalla, en la parte de abajo de la pantalla de esta cámara y de la gran mayoría de las cámaras, pues vemos la información, ¿no? En este caso estoy viendo, por ejemplo, un cuarto de segundo, f5.6 y estoy viendo ISO 800 y veo un 0, un signo de menos a la izquierda y un signo de más a la derecha, y abajo veo una especie de aguja, una especie de puntos que en este momento están hacia el lado de más. Si están hacia el lado de más, yo muevo el control, en este caso de la velocidad, el diafragma y el ISO los voy a dejar fijos. Solamente voy a buscar la velocidad adecuada para esta fotografía y alrededor de 13 ya empiezo a ver que se empieza a hacer hacia el centro, se empiezan a quitar esos valores y estoy viendo que aquí en 20, en un veinteavo de segundo, los puntos quedan exactamente al medio. Es decir, el exposímetro integrado de la cámara, cuando mido la luz en una tarjeta gris al 18%, me está indicando que la exposición correcta es con un veinteavo de segundo. Y vamos a tomar la fotografía. Le está costando un poco de trabajo enfocar, ahí está. Es una velocidad muy baja, pero veo una exposición que está correcta. ¿Qué pasaría? Como lo que estoy fotografiando es negro, es color negro totalmente, si yo trato de utilizar, o si yo utilizo la exposición que me indica la cámara al medir sobre un objeto negro totalmente, fíjense, de un veinteavo de segundo me está indicando medio segundo. Es una velocidad muy lenta. De hecho, no debería tomar la foto así. Debería poner cuenta regresiva, pero bueno, para fines prácticos estamos viendo cómo la foto, a pesar de que el exposímetro me indica que así debería salir correctamente expuesta, estamos viendo en pantalla que la foto está totalmente sobreexpuesta. Es por eso que este tipo de mediciones o el exposímetro interno de la cámara se tiene que utilizar o se tiene que medir de manera más precisa utilizando una tarjeta gris al 18%.